rumbo al meridiano. Seguimos, ministra, ya la parte final. Tenemos a un colega, compañero, amigo. Una parte escritor, final muy intelectual. importante porque tenemos una persona muy especial para nosotros, como lo es nuestro colega Cesario Silvestre. Él viene hoy a interactuar con ese hermoso público, a darle información de sumo agrado para todos. Buenos días, Cesario. Sí, buen día. Me siento muy complacido de estar aquí en este espacio rumbo al meridiano. Las buenas tardes para toda la audiencia que le sigue a través de este espacio y complacido de contestar cualquier pregunta que sienta hacerme cualquiera de ustedes dos. Cesario, para conocimiento de los amigos televidentes, algunos, ¿qué es un documental? Un documental es un trabajo que trata de establecer un registro en base educativo, cultural e histórico de un tema de importancia colectiva. Puede ser un documental auditivo para la emisora, puede ser un documental gráfico para exhibirse solamente en imágenes, y también puede ser un documental escrito, plasmado en términos para periódico. En este caso, el documental audiovisual recoge todos esos elementos, porque tal como se dice, un documental audiovisual, de ahí se complementa el audiovisual, la imagen, todo. ¿Qué es más completo? Es completo, es el más completo, un trabajo educativo, cultural e histórico que trata sobre un tema de interés nacional e internacional. Y en este caso, el tema que nos compete es la calamidad que viven los residentes en Batelles. Vamos a permitir que... Antes de entrar a las imágenes, Joan, si tenme la lista, queremos, Joan, Cesario, ¿qué herramientas tú necesitaste para hacer ese documental? ¿Qué elementos se compone un documental? Bueno, primeramente la herramienta principal es la voluntad, la disposición y la entrega, el sacrificio de hacer un trabajo en base a la objetividad. Eso es lo más fundamental. Lo demás, el tecnicismo, la cámara, el trabajo, el guión que se hay que preparar, el trabajo de investigación, la preedición, las coordinaciones, ya eso son cosas técnicas propiamente dichas. Pero lo más importante es tener pasión para hacer un trabajo de esta naturaleza y disposición de tiempo y ponerse sobre todo en la mano de Dios para ofrecer un trabajo que pueda ser de utilidad a la sociedad. Ahí vemos comunicadores, periodistas, intelectuales, escritores con que componen la mesa directiva. ¿Puede hablar de tu actividad? Sí, ahí estamos, los que formamos parte de la mesa preferencial que nos asistió en esa oportunidad. Y vamos a permitir que Joan, próximo a esa, coloque una parte de Enrique Cabrera Vázquez, quien es que hace el énfasis del documental. La mesa de honor, a todos ustedes, hombres y mujeres, amantes de la cultura y sobre todas las cosas, preocupados e identificados con la problemática social. En esta noche vamos a presentar un documental que va a recoger o que recoge las penurias, las vicisitudes, la pobreza y la miseria de los habitantes de los Batelles de la región este y de San Pedro de Macorís. Pero el creador de este documental, el constructor de esta comunicación visual y virtual, nos viene enseñando clase. Nos viene presentando su nivel de profesionalidad en este delicado y muy escaso renglón
en el aspecto de la comunicación. Se bautizó con el documental al bachatero Marinito Pérez, una gloria de la música popular, no solamente de San Pedro de Macorís y de la región este y del país, una leyenda que todavía nosotros recordamos con mucho entusiasmo y con mucho cariño. Rescató de su olvido a Marinito Pérez, protagonizó su nombre en la conciencia colectiva de la comunidad de San Pedro de Macorís y revivió en ese documental toda la faena y toda la productividad artística de este mensajero de la música popular. Y en segundo lugar, nos trajo otro documental tan importante, trascendente y atractivo, hablándonos también de la música popular en el género de la bachata. Se trata del bachatero Ramón Torres, natural de la provincia de Altagracia, de la ciudad de Higüey. Y en esta ocasión, por un fragmento del documental, por el tiempo, tú sabes que tú eres comunicador, el tiempo te es corto, es comprometedor. Te voy a poner un fragmento mañana, un poquito, pero ahí está una parte de John. El documental completo estará acá, en los archivos de H. En cualquier momento está en la disposición de presentarlo por completo, cualquier área que pueda interesarse en proyectar, puede presentarlo y complacer a alguna persona que pueda solicitar alguna de las imágenes, que también se la podemos enviar por WhatsApp, de manera que lo importante es que la gente conozca sobre el trabajo que hemos presentado y sobre todo despierte conciencia sobre la importancia de atender a este segmento importante, como lo son los batelles, que fueron el sostén en donde se apoyó la industria azucarera. Hay un grito gritando en la caña, grito de la mocha y de la boca haitiana, grito en el batén, grito en la carreta y grito en el buey. El ingenio grita llamando a la zafra y grita la haitiana en el barracón. En el año 1517 fueron traídos braceros extranjeros para dedicarse al corte y cultivo de la caña. El proceso de la molienda de la caña de azúcar se hacía en trapiche. Es bueno señalar primero el trapiche. El trapiche son dos piedras redondas donde se prensa la caña y se le saca el jugo, o sea, el guarapo, para procesar el azúcar en calderos. Entonces esa piedra se va moviendo. Antes primeramente eran animales, pero usaban los españoles, usaban los aborígenes primeramente. A los aborígenes moverlo, no tener la resistencia, y ya los españoles ya había venido el proceso de trabajadores esclavos africanos, los cuales pasaron ya del primer ingenio del 1517 en Jaina, a base de trapiche, de producción de azúcar, pasaron a la mano de obra
indígena a la esclava africana. Entonces después esos haitianos, que eran también de origen africanos, como son de origen africano los negros norteamericanos y de toda América, porque la raza negra fue procedente de África. O sea, su país nativo, su viejo país, sus centrales están en África, como lo tenía el mismo presidente Obama, visitaba en África a sus abuelos, que era de origen africano porque su padre era de origen africano. Los negros africanos esclavos aquí trabajaron ya en los mismos en los 1520 o 30, cuando fundaron el ingenio la familia de Colón, los Toledo, el ingenio de los Toledo, que fue en la proximidad de Santo Domingo, en la parte norte, que todavía están las ruinas de ese ingenio a base de trapiche de producción de azúcar para transportarle hacia España, porque se usaban, eso no eran ingenios formales, sino a base de trapiche, y el azúcar se cocía en calderos o pailas, que era que le llamaban, o le llaman los españoles las pailas, donde ahí ya se hacía la melaza, el azúcar ya como proceso ya de producción de ese tipo, ese dulce, que tanto ha servido para el desarrollo de la economía de nuestros países. De Macorís y pasen por Santa Fe para buscarte tu caña de la serie 23. Cómete tu caña, ay, cómete tu caña, ay, cómete tu caña que la traje para ti. Empresas norteamericanas y mecánicos cubanos fueron pioneros, contribuyeron con la fundación de los primeros ingenios azucareros. La caña bien bandole. El primer ingenio a vapor lo trajo el cubano Juan M. Chazura, que fue el ingenio Angelina, en el que empezó a laborar en 1876 propiamente. Es el primer ingenio a vapor de nuestro país. Un cubano que por producto de la lucha española, por la independencia ya, emigraron hacia este país y se ubicaron precisamente en Angelina, en la hacienda El Higo, próximo a donde está ubicado precisamente ese ingenio azucarero. Vista la prosperidad que tuvo el ingenio Angelina, el mismo Mechazura se encargó de propagar la importancia de nuestra tierra y las facilidades que habían con ese río Macorís, la ría Macorís, el río Iguamo, con su afluente el Cazú y el Maguá, y propulsaron la fundación de otros ingenios, como Santiago Mellor, que fundó el ingenio Porvenir en el 1884. Luego, posteriormente, para el 90 y tanto, se fundó el ingenio Puerto Rico, que estaba en la más occidental, próximo donde está el ingenio Colón, por los hermanos Serrayé. Juan Serrayé fundaron ese ingenio de origen puertorriqueño, estos. Además vinieron los hermanos Castro, Fernández Castro, y fundaron el ingenio, primero el Cristóbal Colón, que luego pasó a otra familia de índole italiana, y luego a los Vicini, que lo compraron por cualquier razón. Entonces, además, los hermanos Fernández de Castro fundaron lo que fue el ingenio Quisqueya, que también eran de origen cubano, o sea, vinieron de Cuba prácticamente, esos productores azucareros. En el 1994 ya se fundó el ingenio Cristóbal Colón y también el ingenio que hoy llamamos Santa Fe, que se lo fundó el norteamericano Salvador Ross, que también fundó en el 94, fundó el ingenio Romana, el Consuelo fue fundado en el 1891 por Guillermo Bass, de origen norteamericano, y
Entonces allí la región se conformó prácticamente como la mayor productora de caña de azúcar, con sistema moderno de producción, ya a máquina de vapor, ingenio azucarero, siendo el ingenio de mayor producción en principio el Santa Fe, luego pasó el ingenio Consuelo y posteriormente el ingenio La Romana. Pitigazo, avisa pesado que viene cañero número 15. Que venga a pesar la caña. Buen pueblo, suese sandal, suese sandal. Pesa la caña bien, bandole, bandole, pesa la caña bien, bandole. Los nacionales haitianos, en el período de zafra, que es el proceso de comienzo de la molienda de los ingenios, inician el corte de caña de madrugada, pero el dinero no le alcanza para nada. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajo. Si no me paga la caña, ¿cómo la debe pagar? Pues te dejo tu batey, me voy pa' la capital mayor. Págame la caña bien. Trabajan 10 y 12 horas cada día. Es notable su gran esfuerzo, pero no consiguen ver su progreso. Que vengo con un pique, vengo del batey, de ver tanta gente sin la que comer. La caña cortada se la come el sol, si la paga es mala hay algo peor. Y son las entrañas de aquel pesador y el otro que llaman administrador. Trabajan hasta el atardecer, desde muy joven hasta llegar a envejecer. El haitiano ausente, presente en la caña, hace una melcocha o chocolate de agua y al filo de mocha, de sol y machete, así se alimenta con filo filete. En los bateyes cultivan las dulces cañas, mientras viven una vida amarga. Grito gritando en la caña, con hambre y con rabia, que dejó a su espalda las tierras haitianas. Y por más que sufra en la dominicana, si usted le pregunta que cómo le va, él le mira triste y no responde nada, no responde nada, no responde nada, no responde nada, porque peor es allá. Siembran productos agrícolas en las orillas de los cañaverales para mitigar sus necesidades. Hay que hacer cosas para cambiar la realidad de esos niños. Niños descalzos, desnudos, niños que se le ven los parásitos desde lejos, niños que no tienen derecho todos a la escuela. Yo le decía en un programa que lamentablemente la niñez dominicana no todos tienen los derechos garantizados, como se quiere hacer creer. No. ¿Por qué? Hablábamos en esa ocasión de los niños que tienen necesidades especiales. Es que la cosa es dura de verdad. Porque aquí solamente tienen derecho a educación niños con necesidades especiales que tienen padres de buena economía. Los demás no tienen. Y eso yo lo he experimentado en carne viva. En carne viva lo he experimentado. Eso es aquí en San Pedro de Macorís. Pero si no vamos a esos bateyes, las condiciones son difíciles, son mucho más fuertes, más arraigadas. Hambre. Todos sabemos que los ingenios constituían una fuente de empleo, que los padres sacaban sus sustentos de ahí, que resolvían las necesidades básicas fundamentales de sus hijos, pero ya no contamos con esa fuente de producción. Sí, Cesario, en el corte de la caña durante muchos años la mano de obra o los braceros dominicanos también han participado. Muchos de los campesinos nuestros dependen de la caña. Quien te habla, no me avergüenzo decirlo, me tocó en mi niñez incluso participar. Mi padrastro, que fue un hombre que entregó su vida total, y gran parte de mi familia, también picaron la caña, cultivaron la caña, la sembraron y la tiraron, hicieron de todo. A ver si esa gran brecha, esa gran diferencia social que existe, a ver si luchamos, a ver si se cierra un poquito, porque ciertamente los braceros y en otras instituciones, trabajadores menores, ¿verdad? Menores en el sentido de consideración económica, son los que hacen el trabajo duro,
y sin embargo muchas veces son lo que menos se benefician de esa labor que se desarrolla. A veces cobrando 7, 8, hasta 5,000 pesos. Entre tanto hay otros de oficina que se dan el lujo 100, 200, 300, 1 millón y tanto, además de los otros privilegios que se le brinda. Luchemos para que esa gran brecha que existe social y económica entre nosotros los seres humanos se cierre, aunque sea un poquito, porque Cesario, ese tema no se toca, pero muchas veces es un tema que provoca violencia, que provoca esa gran diferencia social, provoca incertidumbre, desesperanza entre nosotros los seres humanos que tenemos la misma sangre por dentro, somos conciudadanos, somos hermanos. Vamos a considerarlo un poquito más. Esos campesinos, esos braceros, esas personas que han dado toda su vida en el campo, que han dado toda su vida por la caña, debieran recibir un poquito más de esa miel que genera ese palito dulce que se llama caña de azúcar. Las realidades de pobreza se exhiben en esos barracones, están en el olvido esos moradores. Han dejado a estos pobladores realmente en situación de marginalidad. Estas comunidades son comunidades aisladas, comunidades muy empobrecidas, comunidades que padecen mucho sufrimiento, primero porque no tienen comunicaciones. Para llegar hasta ellas requiere trasladarse por caminos de muy mal tránsito. Son comunidades que no tienen abastecimiento de los recursos más normales, como serían el agua corriente, los debidos suministros de alcantarillado, de drenaje, de instalación eléctrica, etc. Son, en definitiva, infrapoblaciones que sufren gravemente de los servicios esenciales más básicos. Hay muchas personas que, como te digo, que nos discriminan por ser batalleros, porque no son de aquí. Vamos a suponer la gente de Santo Domingo, que dicen, por ejemplo, tú vas por ahí, por la capital, y te preguntan dónde tú eres. Tú dices, bueno, yo soy de tal batey. Entonces viene y dice, ay, batallera, ay Dios, esto era una haitiana, que qué sé yo. Creen que nada más que haitiano, por eso que tienen esa, o sea, están negativos de ese lado. Muy pocas posibilidades en cuanto a que somos un batey para estudiar. Aquí solamente se llega en la escuela hasta un 6º nivel. Entonces luego de ahí en adelante tiene que viajar hacia Bate 6 o si no hasta Mayo si quiere ir al liceo. Eso limita a los estudiantes porque si uno sale de la escuela, del liceo a las 6 y todavía son las 7 de la noche y uno no ha llegado a su casa por lo solitario de la carretera, entonces eso puede que en algunos casos le quite el deseo al estudiante de ir y decir, no, yo no voy a seguir estudiando porque yo cojo mucha lucha en el trayecto de mi casa a la escuela. Mucho de mi promoción, ellos dejaron de estudiar porque no querían seguir por la barrera que había, que a veces quizás llegaban y no encontraban ni un plátano para comer. Yo tenía esa barrera, pero yo decidí echar para adelante. No parecen tener amparo niños, jóvenes, adultos y ancianos. El protagonismo de los batalles han sido la ONG. Las instituciones que hacen vida en los batalles han tenido más protagonismo que el Estado. El Estado yo creo que no le importa a los batalles. Al principio de los años 50, con identidad quisqueyana, se funda la Corporación Azucarera Dominicana. En 1961, luego del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, los ingenios pasaron a ser estatal, desaparecidos al final. En 1966 fue fundado el Consejo Estatal del Azúcar, CEA. Perteneciente a esa institución, solo quedó el Ingenio Porvenir. Con el paso de los años, su molienda se ha visto disminuir. Los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, eran 12. Entre ellos está el Porvenir, que es el único que todavía está en poder del Consejo Estatal del Azúcar, que está radicado en esta ciudad. Está el Santa Fe, que lamentablemente desapareció, el Quisqueya, el Consuelo
que lamentablemente desapareció, que es uno de la mayor producción. Aquí en San Pedro de Macorís habían 4 ingenios azucareros que pertenecían al Consejo Estatal del Azúcar. Eso es en la última etapa. También en la parte del Cibao estaba Esperanza, estaba el Montellano, que todavía está vigente pero sin operación, y estaba el Central Amistad. En la parte sur estaba el más grande de América, que era el Central Río Jaina, además del ingenio Catarey y también el ingenio de Barahona, que también está en producción actualmente, pero arrendado a una compañía de capital norteamericano y guatemalteco. Macorís padeció bastante en la tierra de los ingenios. Se sufrió bastante. Recuerden que la vida principal del obrero era los incendios, de los grandes azucareros, que había alrededor de Macorís 7. Al ellos caer, le cayó mucho en la labor de trabajo del obrero. Estaban los muelles, que todos los meses venían a buscar azúcar. Los muelleros fue de lo que mejor salarios recibieron por Estados Unidos, por las uniones. Y después para adelante cayó Macorís. Nosotros pobrecitos en trabajador está pasando mucha miseria. Coyo solo, coyo miseria. Ahora no hay nada, como ese tiempo, miseria, hambre, trabajando duro, nosotros no hay nada. Yo estoy aquí en la República Dominicana desde 1970. Estaba yo brigando en la caña, picando caña, cargando caña, sembrando caña, cultivando caña. ¿En qué se le violó los derechos a estos trabajadores? Se le violó los derechos porque cuando estos trabajadores fueron liquidados, no se le calculó en base al tiempo real que ellos tenían en ese momento. Se le dieron valores acomodaticios, valores que la gente no tuvo oportunidad ni siquiera de revisar. Yo no sé si ustedes saben que yo tuve el privilegio, sin privilegio si se quiere, y fue que precisamente alrededor de unos 3.500 trabajadores sindicalizados de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, yo fui el abogado de ellos aquí en San Pedro de Macorís, conjuntamente con el doctor Remigio de Barahona, y aunque el Tribunal de Primer Grado falló a favor de nosotros, la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís falló en contra de nosotros. Una corte entreguista que, salvo ligeras excepciones, ha sido una corte patronal, ha sido una corte que en cierto modo ha obedecido más a los intereses de los empleadores que de los trabajadores, y a pesar de que la sala número 1 del Tribunal de Trabajo, aunque no falló ni siquiera mínimamente a favor de nosotros, pero falló a favor de nosotros, entonces la Corte consideró que esa acción o acciones estaban prescritas. Los derechos de los trabajadores se les violaban. ¿Por qué? Por lo mismo que le digo a ustedes, por el desconocimiento. Habían trabajadores que le correspondía mayor número de vacaciones que no le fue entregado igual. Trabajadores que le correspondía mayor número de auxilio de cesantía que no le fue entregado igual. Trabajadores que a la hora de la finalización de su contrato de trabajo de manera brusca y sin la participación de ellos, se le hicieron los cálculos de forma antojadiza. En 1997, el expresidente doctor Leonel Fernández Reina arrendó las tierras e ingenios del Estado a precios muy desproporcionados. La mal llamada, porque hay que ponerlo entre comillas, privatización del Consejo Estatal del Azúcar, que no fue más que entregarle al sector privado, a familias pudientes, a la oligarquía más renombrada del país, las tierras, los terrenos que eran propiedad del Estado, que eran propiedad del CEA, a Central Romana, a la familia Vicini y a Josecito Jacín, entre otros. O sea, cuando usted ve esta reiteración
Una reiteración que en vez de reivindicar y salir a defender el patrimonio público, como sea la tierra del SEA, en este caso lo que hizo fue que acrecentó, le quitó lo poco que tenía el pueblo en manos del Estado para entregárselo de manera política a sectores del sector privado. Desde que mi papá, mi mamá llegaron aquí. Por eso que le digo, mi papá vino en el 20 y mi mamá vino en 22, según nos contaban. ¿Usted ve? Entonces ellos lo dejaron allá donde le dicen el Toconal. Y de ahí ellos consiguieron su casita por aquí, hicieron todos sus hijos por aquí. En el gobierno, encabezado por Leonel Fernández, hizo un proceso de capitalización, hizo una ley, la ley de capitalización, que se impuso a viento y marea, se impuso, como decimos, a cañonazo limpio, porque era un compromiso de Leonel Fernández y del gobierno del PLD en 1996 de aplicar en la República Dominicana la visión neoliberal que andaba por estos caminos en esa ocasión. Bueno, podemos decir que ese proceso fue un duro golpe para San Pedro de Macorís. Podríamos considerar que San Pedro de Macorís no ha tenido a lo largo de su historia un golpe más grande que ese golpe que se le dio a San Pedro de Macorís en 1997. Porque se nos dijo que el proceso de capitalización era para captar los recursos económicos que pudiesen ser invertidos en el SEA para mejorar las condiciones de los campos de caña, mejorar la producción cañera, mejorar el corte, tiro y todo el proceso de molienda, que era captar recursos para fortalecer esos ingenios. Pero en el fondo no era ese el objetivo fundamental. Es decir, se mintió en esa ocasión, se le mintió a San Pedro de Macorís, porque lo que se hizo fue que se negociaron con 3, 4, 5 familias o sectores económicos poderosos los arrendamientos de los terrenos. Primero se destruyeron los ingenios, destruyeron el ingenio Consuelo, el ingenio Quisqueya, el ingenio Santa Fe, desaparecieron sus estructuras, vendieron no se sabe a quién, ni en cuánto, ni qué hicieron con ese dinero. Y luego sus tierras, que es el recurso o el activo más importante que tenían esos ingenios, pues fueron una parte privatizados a precio de vaca muerta y a 30 años. A precio de vaca muerta y a 30 años. Dejando a San Pedro de Macorís sin una fuente económica fundamental, que eran los ingenios por la generación de empleo directo e indirecto que significaba. Nosotros perdimos con el proceso de capitalización, así en términos concretos, alrededor de 25.000 empleos entre directos e indirectos en esta provincia de San Pedro de Macorís, lo que resultó un duro golpe para las condiciones de vida de sus ingenios, de sus batalles y de sus lugares específicos donde estaban los ingenios, porque la gente de alguna manera vivía de la producción azucarera en sus múltiples formas, de manera indirecta o de manera directa. Fue para San Pedro de Macorís un duro golpe, con la pérdida de por lo menos 25.000 empleos entre directo e indirecto en esos ingenios. Empleados del SEA trabajaron muchos años de su vida sin que les haya quedado una pensión digna. Aquí del 57, picando caña, no conseguí nada, yo andaba como una mano adelante y otra de atrás. Y pasaba mucho problema, entonces nosotros no tenemos seguro. Oye, no tenemos seguro, mucho trabajo, que pasar nosotros en la calle. Muchísimos batalles, como es el caso del batey Tabacón, Laja, Caimito, Cambalache, El Salto, que son batalles que están en la dirección de Consuelo, que hay una necesidad tremenda. Tenemos el caso también del batey La Jagua, La Construcción, Monte Coca, Amistades, que es un batey que viven ya ancianitos,
que cuando le da una fiebre, yo he ido a esos batallas a llevar los alimentos que siempre llevamos a través del Ministerio Evangelístico de Ayuda, Profeta de Fuego. Cuando llegamos ahí hay ancianitas que me abrazan, y cuando me abrazan me dicen, pastor, tengo fiebre, no hay una pastilla, no hay un seguimiento adecuado para una subsistencia, óigame bien, emocional, ni de salud tampoco, porque la precariedad es demasiado fuerte. La precariedad es fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Hay gente que ha muerto por esos batalles, olvidado por sus familiares. Es más, hay personas que viven en los batalles que su familia lo dan por muerto, y ellos viven en un batey, pasando necesidades y pasando penuria. El batey se ha conformado como una fractura social. O sea, hay una diferencia muy loable entre el área urbana y un batey. En los recorridos que he visto, las principales enfermedades que afectan a la población de los bateyes. Enfermedades donde el agua actúa como un vehículo pasivo. Entiéndase la leptospirosis, entiéndase la hepatitis A, entiéndase problemas de parasitismo intestinal. He visto enfermedades cuya frecuencia se produce por falta de agua. La falta de agua en el batey, es decir, el hecho de que la población tenga que buscar agua a una distancia de 1 kilómetro a 2 kilómetros, conlleva enfermedades como la escabiasis, conlleva enfermedades como la pediculosis, conlleva muchas enfermedades de piojo. Hay otros grupos de enfermedades que he podido encontrar en el batey, como son las enfermedades donde el agua actúa como vehículo de contagio. Entiéndase el dengue, entiéndase la malaria, entiéndase la chikungunya. ¿Qué ha pasado en el batey? El batey ha sido durante años, décadas, lugares donde confluyen la mayoría de las enfermedades, fruto de la pobreza, fruto del saneamiento inadecuado y fruto de una salubridad e índice muy bajo. Al ocurrir esa problemática en el batey, se van a confluir todas estas enfermedades que te he dicho. En el batey la situación de salud es muy deficiente. Hay una deficiencia con todo lo referente a tecnología en materia de salud. Hay una deficiencia relacionada a la cantidad de medicamentos que necesita el batey. Enfermedades de transmisión sexual, entiéndase enfermedades emergentes y reemergentes, sobre todo las reemergentes como la gonorrea, la sífilis, el chancro. Tú puedes encontrar en un momento dado en los bateyes de nuestras comunidades. Hay otras entidades que se presentan usualmente en época de sequía, como pueden ser enfermedades zoonóticas, entiéndase la rabia canina felina, y en un momento dado, si hay una cobertura muy baja, la rabia humana, si no es tratada. Si es tratada como hacemos nosotros ocasionalmente, usualmente no la vamos a encontrar. Los problemas de conjuntivitis, los problemas de varicela, los problemas de parotiditis, fruto del hacinamiento de la población, son comunes en estos bateyes. Recuerda, Cesario, que estamos viviendo un siglo del desarraigo, pero es el desarraigo cultural, el desarraigo económico, el desarraigo social y el desarraigo desde el punto de vista de la salud. La deuda social acumulada que tenemos con el batey es enorme. Mi nombre es Juliana de Guispier, nací en los Jubillos de Yamasá. Nací el día 1 de abril del año 1984. Tengo 4 niños, no están declarados todavía porque me están negando mi documento. Y me están sacando los niños del colegio porque necesitan los documentos de los niños. Mis padres llegaron a la República Dominicana a picar caña y mi madre a vender pan en los campos de caña. A veces para negarle la asistencia a los bateyes, no, son haitianos, eso tienen que irse para su país. No, no es verdad, en los bateyes viven haitianos y dominicanos. Es una comunidad mixta, de manera que la obligación del Estado de asistir a esa comunidad
no es si quieren o no quieren, es una obligación. Los ingenios fueron centros de empleo. Aquí mismo por decir tenía más de 3.000 trabajadores en el campo y alrededor de 2.000 personas trabajando aquí en el Batey Central. Entre oficinistas, mecánicos, carpinteros, pues, choferes. Entonces, todo eso se nos ha ido de la mano. Lejos de progresar, pues hemos retrocedido cerca de 100 años de historia. Lamentablemente las condiciones en las que residimos aquí son críticas, en el sentido de que hay muchas personas que trabajaron para los ingenios de acá de San Pedro de Macorís y demás, y ahora se encuentran en condiciones infrahumanas, muy deplorables y demás. Todo aquí es prácticamente escasez. No hay una fuente sólida de empleo, no existe un lugar donde se puedan subsistir las personas. Hay que salir a emigrar a buscar el sustento. Hay 4 promesas en la Biblia que serán las que te van a mantener los cielos abiertos. Y hay 4 tipos de gentes que la Biblia dice que hay que sustentar: huérfano, viuda, anciano y extranjero. Lo repito: huérfano, viuda, anciano y extranjero. El que hace algo a favor de esos 4 tipos de personajes siempre tendrá los cielos abiertos. Pero el que olvida huérfano, viuda, anciana y extranjero, los cielos se le cierran. Así que acuérdate de los huérfanos, gente que no tiene papá. Acuérdate de aquellas mujeres que no tienen cómo sustentarse porque no tienen marido. Acuérdate de los extranjeros, que es nuestro caso de hoy, los venezolanos, los haitianos, los inmigrantes de otras naciones que se están pudriendo en la calle. Y Dios va a abrir puertas grandes a favor de tu casa y a favor de tu familia. Los moradores en Bateyes expresan a través de los gagá grupos que bailan al ritmo del palo, del alcahuete, del pito y del bambú. Es parte de sus tradiciones, un escape a sus frustraciones. Se desplazan a las ciudades incorporándose a las labores informales, dejando atrás su idioma, el creol, adoptando el castellano cual si fueran dominicanos. Saluda amiga, saluda amigo, saluda vecina, saluda vecino. Cuando Balito no viene la gente pregunta: ¿dónde está Balito? ¿A dónde tú estás mi tío? Balito está perdido, ahora llego yo. Nadie no se compra Balito, Balito conmigo. Llegó Balito, está dulce. Llegó Balito, está bueno, Balito de coco, Balito de coco. Coco, coco, está dulce, dulce de coco. Que coco, coco, está bueno, bueno de coco. Coco, está fresco, fresco de coco. Amiga mía, baila, 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 baila. Algunos haitianos y dominicanos fomentan rivalidad entre ellos en vez de socializar como vecinos eternos. Esos dos países tienen intercambio comercial e interactúan de manera habitual. Los moradores en Bateyes promovieron la producción cañera, sostuvieron la industria azucarera. Sin embargo, aún sobreviven en la miseria.